interesantes, proteínas que en su momento eran desconocidas y era con la intención de caracterizarlas. Ya en el doctorado se movió de área y entonces fue uno de los pioneros en utilizar chips de microarreglos para medir expresión de cáncer. Y actualmente Virgilio trabaja su línea principal, bueno, no sé si me equivoco, Virgilio, pero es microbiología y está enfocada a diferentes problemáticas, a solucionar diferentes problemáticas. Más o menos crees que, bueno, actualmente Virgilio es SNI 3 y bueno, pues ahí en su laboratorio, aparte de tener programas de maestría y doctorado, también aceptan estudiantes de licenciatura para hacer tesis, servicios sociales, pequeñas estancias, en fin. No sé, Virgilio, en lo que se conecta Mavis, ¿ya? ¿Mavis? No, se está tardando, ¿verdad? En lo que se conecta Mavis, Virgilio, nos puedes platicar algo de ti, lo que actualmente estás haciendo antes de empezar con la charla. Sí. A ver, nomás para ubicarme, ¿están todos en un salón? Porque nada más hay 2 conectados. No, estamos todos, pero nada más yo y Mavis estamos conectados. Ellos están presenciales. Están presenciales, ok. Sí, entonces si están ahí, pues es más fácil cualquier intervención, cualquier duda, pues adelante, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos disponible, Hiram? No sé, de 30 minutos a 45 y después dejando 5 o 10 minutos para preguntas. Bueno, entonces para irme un poco rápido. Bueno, entonces me presento, como amablemente nos comentaba el doctor Hiram. Yo soy el doctor Virgilio Bocanegra, estoy en el Instituto Politécnico Nacional. ¿Mande? Si necesitan más tiempo, no hay ningún problema. Pero es lo que muy regularmente bien. le damos a los... Sí. Entonces estoy en el Instituto Politécnico Nacional. Estamos en el Centro de Biotecnología Genómica aquí en Reynosa. El instituto tiene diferentes centros de investigación a lo largo de todo el país. Entonces, en Tamaulipas hay 2, de hecho. Uno es el que está aquí en Reynosa y otro está en Altamira. Justo nuestro centro se llama Biotecnología Genómica, ¿verdad? También. Y el laboratorio que yo dirijo se llama Laboratorio de Interacción Ambiente-Microorganismo. Y básicamente lo que trabajamos son estudios de ecología microbiana. Entonces, ahorita de lo que les voy a hablar es de un problema pues, que está vigente, muy probablemente ya lo han escuchado, que es la resistencia a los antibióticos y cómo la estamos abordando nosotros para estudiar su distribución en el medio ambiente y luego cómo hacemos la conexión para ver cómo está su distribución en ambientes nosocomiales. Esto a través de tesis de maestría y tesis de doctorado. Entonces, me dice si empiezo a compartir. Sí, permíteme. ¿Cómo le puedo...? Tú puedes compartir, Virgilio. Sí, yo estoy compartiendo aquí. Ok, entonces, insisto, me interrumpen en cualquier momento para dudas. Y a lo largo de la plática les voy hablando de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, en este caso es resistencia a antimicrobianos para ver los retos actuales y la distribución ambiental que esta tiene. El laboratorio, como les decía, básicamente hacemos estudios de ecología microbiana. Estudiamos todos los nichos ecológicos que están presentes. Estudiamos agua, suelo, alimentos. En agua estudiamos la parte de agua residual y agua superficial. En suelos agrícolas y suelos de zonas urbanas. Alimentos frescos y procesados, vegetales igual, frescos y procesados. En el humano, pues el humano es un importante nicho de ambientes microbianos. Entonces ahí estudiamos también varios aspectos. Particularmente hemos estudiado 2 modelos, uno de que es el de tuberculosis, pues por la importancia que tiene, y 2 de infecciones de pie diabético. Y además estudiamos pues, muestras clínicas complicadas, por ejemplo, como neumonías. Por ejemplo, ahorita todas las infecciones secundarias asociadas a COVID, buena parte de muestras complejas las hemos tratado.
o muestras complejas que tienen origen ambiental. Por ejemplo, recientemente nos llegó una infección de un paciente que le había picado una mantarraya, ¿no? Entonces ya tenía un proceso de celulitis importante en su pie y les auxiliamos para poder diagnosticar el agente infeccioso que estaba presente. Y además también estudiamos animales de producción de alimentos y fauna silvestre, ¿no? Estos nichos los estudiamos para ver si hay presencia de microorganismos de interés biotecnológico, particularmente bioremediación, y también para ver si hay microorganismos de interés biomédico. Eh, Aquí particularmente es la distribución ambiental de patógenos y el efecto o el impacto que estos pueden tener en salud pública. Normalmente es muy común que podamos encontrar microbios que tienen las dos capacidades, que tienen interés biotecnológico y además pueden tener riesgo a la salud pública, ¿no? Ya que los tenemos identificados y que tenemos una cierta caracterización de estos, entonces hacemos estudios de microbiología y genómica funcional. Entonces, el esquema de trabajo siempre es en 3 niveles, ya dependiendo del tipo de investigación. Hacemos todo lo básico de microbiología, todo lo clásico, microscopía, tinciones, pruebas bioquímicas, etcétera. Hacemos también toda la parte molecular, todo lo básico también de biología molecular. Y luego hacemos también análisis de genómica, ¿sí? Ya dependiendo de los proyectos, por ejemplo, un proyecto de doctorado, pues puede abarcar las 3 áreas. Un proyecto de maestría normalmente abarca 2, ya sea micro con molecular o molecular con genómica. Esto es por el tiempo que está disponible para las tesis de maestría. Y las tesis de pregrado, en general, abarcan solamente una de estas áreas, ¿no? Porque las hacemos en tiempos más limitados. En el laboratorio tenemos 4 líneas de investigación. La primera es análisis de poblaciones microbianas que interactúan con vegetales, porque pues, Tamaulipas es un estado eminentemente agrícola. Segundo, microorganismos que tienen potencial metabolismo de xenobióticos, esto es bioremediación. Y tercero, la distribución de los microbios con capacidad patogénica en el medio ambiente. Quizás a primera vista les pueda parecer muy diverso, pero en realidad está muy, muy relacionado. Esto es porque, por ejemplo, en el ambiente agrícola es muy común que este ambiente esté sometido a una alta carga de xenobióticos. Se agregan pesticidas, herbicidas, fertilizantes, aguas de riego, pasa por zonas de sequía. Entonces, los microorganismos que están creciendo ahí desarrollan mecanismos bioquímicos, vamos a decir, exóticos, que les permiten tolerar la presencia o la ausencia constante de estos compuestos. Entonces, por ejemplo, podemos tener muy común que podemos tener un microbio que tiene importancia agrícola, que además puede funcionar para bioremediación y además puede ser patógeno. Entonces puede tener las 3 propiedades. Entonces por eso nos interesa mucho investigar la presencia de los microbios desde el punto de vista de equilibrio ambiental, ¿sí? Y la cuarta línea es cuando ya integramos todo en la parte de genómica funcional, en este caso pues microbiana, ¿no? Nosotros en el laboratorio en general hacemos un esquema diferente del que se hace normalmente con genómica, es decir, estudiamos la parte genómica una vez que sabemos o tenemos evidencia de que los microorganismos tienen importancia por algún sentido, ¿sí? Para entonces con la herramienta genómica poder estudiar sus propiedades. Les digo al revés porque es muy común que primero se haga, por ejemplo, el estudio genómico y luego a partir de los datos genómicos tratan de inferir propiedades de los microorganismos. O sea, es al revés. Nosotros no, hasta que no sabemos que el microbio es interesante por alguna razón, entonces aplicamos la parte de genómica, ¿no? Y lo aplicamos en sus diferentes niveles, ya sea genómica funcional, genómica estructural para ver estructuras de genomas de bacterias silvestres o metagenómica para ver estructura de poblaciones. Entonces, algunos de los proyectos que tenemos actualmente en proceso, como les comentaba, microorganismos que sean útiles para bioremediación, detectamos material transgénico en el ambiente y el efecto que este material transgénico tiene sobre las poblaciones microbianas.
les comentaba, el modelo de pie diabético lo estudiamos a detalle porque las infecciones en las úlceras de pie diabético normalmente son infecciones muy complejas. Y estamos viendo la parte de genómica de resistencia a antimicrobianos, que es de la que les voy a hablar ahorita un poco más. También hacemos detección de patógenos en el ambiente, otros, por ejemplo, como hongos. Ya ven, ahorita están de moda los hongos ambientales por la serie de los últimos de nosotros, ¿no? Bacterias que están distribuidas en cuerpos de agua y también, pues, virus. Recuerden que la parte de virus, pues, se nos vino encima. Y estamos viendo presencia de virus en el ambiente y el estudio del viroma ambiental. Si nos vamos a la parte de resistencia, la OMS recientemente publicó una lista de lo que ellos llaman patógenos prioritarios. Quizás hayan visto esta lista por ahí en diferentes medios de comunicación. Y pone 3 niveles de prioridad, lo que le llamaba prioridad crítica, prioridad elevada y prioridad media. La prioridad de estos microorganismos no es tanto por su peligrosidad per se, sino por su capacidad de resistencia a los antimicrobianos. Entonces, por ejemplo, en prioridad crítica pone a la bacteria Acinetobacter, Pseudomonas y Enterobacterias. Y en prioridad elevada pone a Enterococcus, Staphylococcus, entre otros, ¿no? Estos 5 que les acabo de mostrar son parte de un grupo de bacterias que se conocen como bacterias del grupo escape, que son muy importantes desde el punto de vista nosocomial. Adicionalmente, la OMS ha puesto alerta sobre Helicobacter pylori, Campylobacter, Salmonella, Neisseria, Streptococcus pneumoniae porque está desarrollando resistencia a la penicilina, Haemophilus y Shigella. Entonces nosotros en el laboratorio nos hemos enfocado a estudiar la parte que corresponde al grupo escape, que son miembros que están en prioridad crítica y prioridad elevada. ¿Esto por qué? Porque la resistencia a los antimicrobianos es una emergencia actual, pero sin embargo es una emergencia, digamos que no es tan mediática. Es un problema grave a nivel hospitalario y preocupante a nivel ambiental por la manera como se está distribuyendo, pero no tiene el impacto mediático que, por ejemplo, ha tenido la pandemia o otras enfermedades, por ejemplo, como el cáncer o la tuberculosis. Esto es porque hay una serie de procesos o de actividades humanas que facilitan la distribución de la resistencia a los antimicrobianos. Entonces, por ejemplo, tenemos la parte de producción animal para producción de alimentos y esto está totalmente interconectado con el ambiente por los animales por sí mismos, de dónde viven, y por los desechos de los animales que entran en contacto con cuerpos de agua, por ejemplo. Y esto ya sea a través del ambiente de manera involuntaria o a través de los alimentos de manera voluntaria o a través del contacto con los animales, nos genera problemas de salud, particularmente la conexión de los microorganismos multidrogoresistentes. ¿Sí? Entonces, esto generó eventualmente lo que llamaron la iniciativa de One Health o Una Sola Salud, que también quizás la han escuchado, donde se postula que la única manera que podamos garantizar la salud en los humanos es garantizando la salud bueno, de los seres vivos en el ambiente, considerando, por ejemplo, los animales, o sea, toda la parte de la fauna, el ambiente como tal, en sus nichos ecológicos y el humano. No hay que ir tan lejos. Ahorita recientemente, pues la pandemia del SARS se dio por una transferencia zoonótica, probablemente de murciélagos silvestres, a muy probablemente un animal de uso para alimentos y luego contacto con el humano, ¿no? Entonces, básicamente la figura que estamos viendo aquí a la derecha fue lo que sucedió. Entonces, una de las tesis que hicimos de doctorado es, tomando como modelo la E. coli, estudiamos su resistoma y el moviloma de estos genes de resistencia, particularmente el modelo de resistencia a las tetraciclinas. ¿Sí? Estudiamos muestras a partir de origen clínico, de carne, de rastro, de agua, y particularmente, pues sin mucha sorpresa, ¿no? En las muestras de origen animal, ya sea las de rastro, encontramos la mayor cantidad de genes de resistencia y de resistencia a las tetraciclinas.
En cuanto a los genes, también la distribución estuvo más presente en las muestras de rastro y luego en la parte de la carne que se produce a partir de ese rastro. Y el gen que más predominaba pues era el gen TET-A. También vimos cómo se caracterizaban los subtipos de cepas de E. coli y vimos cómo se distribuían en su parte de cepas patógenas y cepas no patógenas. En este caso, las cepas de E. coli se dividen en 4 grupos, grupo A, B1, B2 y D. Y con esto pudimos mapear en cuál tipo de las muestras y cuál tipo de cepa era la que predominaba y tenía mayor resistencia. Si observan aquí en la figura, así para ser breve, fíjense cómo las muestras clínicas casi no representan un riesgo para la resistencia a las tetraciclinas, mientras que las de carne y particularmente las de rastro es donde teníamos mayor distribución de cepas. Fíjense cómo hay de todos los tipos y en todos los casos había resistencia, ¿sí? Ya en las heces fecales del ganado, si bien hay, disminuye, observen cómo disminuyen las gráficas, y en agua hay una mayor presencia, ¿no? Entonces esto nos está hablando de la dinámica. Particularmente en el rastro es donde tenemos el nicho, ¿sí? Y luego de ahí se distribuye a heces, perdón, a carne o a heces, y luego se distribuye al agua, y finalmente está empezando a llegar a los humanos, ¿sí? Entonces esto es lo que nos permite conocer la dinámica, ¿no? De cómo estos genes, en este caso, los asociados al modelo de tetraciclinas, se están moviendo a lo largo de los diferentes nichos ambientales. Ojo, en este caso solamente estudiamos la bacteria E. coli, o sea, no estábamos estudiando las otras bacterias, pero esta nos servía de un buen modelo. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos varias cepas, aquí son 3 en particular. Vemos la presencia que tienen de los diferentes componentes de los genes relacionados a resistencia, esto ya con análisis genómico, y vemos las familias a las cuales hay resistencia. Observen, por ejemplo, la cepa del medio, aquí lo voy a rayar nomás por facilidad, cómo tiene presencia de genes de prácticamente todos los grupos de antibióticos, mientras que la cepa de arriba tiene un comportamiento diferente, tiene algunos, pero la mayoría de los cuadritos están en blanco, ¿no? Entonces, con esto ya podíamos ir viendo cómo estaba el genoma de las bacterias y los genes que estos tenían para la resistencia a los antibióticos. Sobre ese mismo tenor, pues en otra tesis de doctorado vimos el mismo modelo, pero en este caso a la resistencia de beta-lactamases de espectro extendido. Y aquí ya nos abrimos un poco más a enterobacterias, no nada más a E. coli. Y aquí, bueno, detectamos, por ejemplo, en cepas de origen clínico, todo el grupo de enterobacterias y los genes relacionados a la resistencia con beta-lactamases de espectro extendido, ¿sí? Y aquí vemos cómo la que predomina es Klebsiella pneumoniae y E. coli. ¿Sí? Entonces no andamos tan errados de estar siguiendo la E. coli. En los tipos de resistencia, es decir, los genes, los antibióticos a los cuales son resistentes, vimos estas combinaciones. De nuevo observamos, por ejemplo, aquí Klebsiella pneumoniae. Aquí tiene una combinación, acá tiene otra, o sea, es de las que tiene más combinaciones diferentes, acá está otra. Y en este caso, pues estábamos confirmando algo que ya se ha estado reportando, que el componente, digamos, enlazador de la resistencia entre el ambiente y lo clínico, en el caso de las enterobacterias, es Klebsiella pneumoniae. Y de ahí nos fuimos a otra tesis, en este caso una tesis de maestría, para estudiar solamente las Klebsiellas aisladas en esta zona. ¿Por qué? Bueno, porque como les decía, se postula que la que disemina los genes de resistencia o la principal responsable de esta diseminación es precisamente Klebsiella sp, y desde el punto de vista clínico es Klebsiella pneumoniae la más importante. Entonces, por ejemplo, logramos llegar hasta 4 super Klebsiellas, ¿no? Desde el punto de vista de resistencia. Observemos aquí, son 4 diferentes. 2 venían de orocultivos, una de secreción y una de hemocultivo. Y si observan en la parte del cuadrito que dice resistencia, vienen ahí los símbolos de los antibióticos, pero cada color representa una familia de antibiótico diferente. Entonces, observen la primera, nomás por poner un ejemplo. Esta fue resistente a 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 familias diferentes de antibióticos. Ojo, no son 8 antibióticos, son 8 familias. Esta de mero abajo es particularmente delicada porque es a partir de un hemocultivo, es decir, esta era una infección que estaba ya en la sangre de ese paciente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos de antimicrobianos diferentes. Entonces, esta es la razón por la cual a estas bacterias les llaman superbacterias, porque su capacidad de resistencia ya es extrema, ¿no? Prácticamente es muy raro o es muy difícil encontrar antibióticos que puedan ser efectivos. Si observan aquí en la figura, por ejemplo, en el último caso solamente tenemos 2 antibióticos que podrían ser efectivos, que sería el clorafenicol y la tetraciclina. Nuestro estudiante, en este caso, detectó a partir de los 52 Klebsiellas que estudió, 50 de ellas producían factores de virulencia, o sea, eran toxigénicas. 15 de ellas eran beta-lactamasas de espectro extendido productoras. 25 eran multidrogo resistentes, ¿sí? Y de ahí 12 tenían todo, ¿no? Tenían virulencia, eran SBL y además eran multidrogo resistentes. Yéndonos a ver la conexión con el medio ambiente, estamos en otra tesis de doctorado, esta está en proceso, y aquí estamos viendo la diferencia de estas bacterias en aguas superficiales respecto a aguas residuales. De nuevo, es por la introducción que tenemos, ¿no? De la importancia del grupo escape. En este caso, la tesis incluye la parte microbiológica, la identificación, ver la susceptibilidad de virulencia, el proceso de análisis de datos y, bueno, obviamente a partir del muestreo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos los perfiles. Fíjense cómo se comporta la distribución de estas bacterias en aguas superficiales y la diferencia con aguas residuales. Si observamos, uno de los componentes que más predomina pues, es Pseudomonas, ¿sí? Y acá también predomina, pero en menor cantidad. Mientras que otros grupos, por ejemplo, Klebsiella, Staphylococcus y Enterococcus, ya varía la cantidad que se está produciendo. En cuanto a la resistencia, hicimos las pruebas de resistencia de los diferentes tipos de antibióticos. Y, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo concreto. Esta es la cepa. Resulta ser una Enterobacter. Y aquí está el perfil de resistencia que presenta. Si se fijan, aquí es variado. No tenemos así algo extremo. Es resistente solamente a 3 de los antibióticos y muestra resistencia intermedia a uno de ellos, ¿sí? Y en cuanto a los mecanismos de resistencia, vimos para ver si eran productoras de metal o beta-lactamasas. Entonces, esta tesis ahorita está en proceso. El estudiante apenas va en el 6º semestre. Y a partir de esto vamos a poder conocer cuál es la diferencia que hay entre los aislados que están presentes en aguas residuales y los que están presentes en aguas superficiales. En este caso, nuestro sentido común nos diría que las aguas residuales pues, presentarían un mayor problema de contaminación o de peligrosidad, pero a veces no siempre es el caso, con el caso en el comportamiento ambiental. Otra tesis, que es una de maestría, en este caso estamos viendo un esquema muy similar al que les acabo de explicar, pero aquí estamos considerando aguas residuales generadas a partir de descargas hospitalarias. Porque queremos ver cómo es la distribución de estas bacterias y si las aguas hospitalarias están siendo un componente importante para que las bacterias resistentes lleguen al medio ambiente. Obviamente, pues estamos en la zona de Tamaulipas, donde estamos haciendo el análisis. Estamos viendo aguas superficiales de toda la zona cercana al río Bravo. Y estamos abarcando las 2 ciudades principales, que es Reynosa y Matamoros, donde en ambos casos ubicamos hospitales que tuvieran cuerpos de agua cerca y es donde estamos tomando la muestra, ¿no? Entonces, aquí, bueno, ese es un ejemplo, nos para darnos una idea de cómo está la distribución con respecto a Tamaulipas. El muestreo, como les decía, zonas hospitalarias que tengan descargas de agua. El aislamiento y la identificación, como les comentaba en la introducción, es microbiología clásica. En este caso, pues nos estamos ayudando a los cromagares para luego hacer identificación presuntiva. Los cromagares son muy útiles porque ya desde el color, como su nombre lo dice,
nos da una identificación presuntiva de qué bacteria puede ser. Y además vimos la calidad del agua desde el punto de vista físico-químico en los elementos más importantes, cromo, fosfato, nitrato, oxígeno disuelto. Y esta fue, por ejemplo, la distribución que encontramos. Miren cómo se ve la diferencia. En una muestra de drenaje, en un agua superficial, que es un canal de riego, fíjense cómo cambia radicalmente la cantidad de bacterias. Lo Te que ven en dejamos de colores, escuchar. a ver, Ya te escuchamos. sí, probablemente falla un poco la red. ¿Ya se escucha más fluido? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Ya, sí te Ok. escuchamos. Entonces, lo que vemos en los bloques es el grupo de bacterias, por ejemplo, el morado es enterococo, el rojo pseudomonas, y lo que vemos en la parte de arriba, pues son los diferentes aislados que logramos, ¿no? Entonces, aquí comparamos, por ejemplo, drenaje, agua de Río Bravo, el control, una planta de tratamiento de aguas, y vemos cómo las poblaciones microbianas cambian de un lado a otro. En la calidad del agua no encontramos nada especial, salvo en algunas aguas residuales que se aumentaba el nitrato, los fosfatos, que eso es de esperar. Y respecto a metales pesados, todos estaban dentro del límite permisible, aunque algunos pues estaban algo altos, ¿no? Esta es la distribución de resistencia de gram positivos en las diferentes muestras. Observemos cómo había más resistencia a estos antibióticos, clindamicina, rifampicina, y los más efectivos resultaron ser clorfenicol, levofloxacino. Esto es respecto a los gram negativos. Observemos de nuevo otra vez ampicilina, es decir, los beta-lactámicos, mucha resistencia hacia ellos. Y los carbapenémicos, pues son los más eficientes, ¿no? Meropenem, imipenem, y las fluoroquinolonas como levofloxacino. Entonces, como les comentaba desde un principio, igual para no entrar mucho detalle, pero observen cómo la gráfica nos permite mapear muy eficientemente cómo está la distribución de la resistencia en relación con los diferentes tipos de muestra. Por ejemplo, observemos pues este mismo, el color, vamos a decir amarillo o naranja. Aquí vemos cómo está variando la resistencia a los diferentes antibióticos, ¿no? Esta también es una tesis que está apenas terminando. La estudiante acaba de presentar apenas su examen. Y siguiendo el mismo tenor, como ya tenemos toda la parte norte de Tamaulipas mapeada, estamos viendo ahora la parte centro. Para los que no estén familiarizados, en Tamaulipas tenemos dos presas importantes, que es la presa Falcón, que está más o menos en esta zona, que estoy marcando en rojo, y la presa Vicente Guerrero, que está en el centro de Tamaulipas. En la zona norte de Tamaulipas, pues es una zona eminentemente industrial, entonces la contaminación que se espera a lo largo del río Bravo, pues es alta, pero tenemos un modelo bien interesante para hacer la comparación, porque la zona donde está la presa Vicente Guerrero es una zona que tiene muy baja densidad de población. Y además, esta presa se alimenta de diferentes ríos del centro de Tamaulipas, como podemos ver acá hacia la derecha, ¿sí? Inclusive en alguna parte está recibiendo agua salada, ¿sí? Y entonces estamos estudiando ahorita este modelo para ver exactamente lo mismo, pero ahora en este otro nicho ecológico. ¿Cómo está la distribución de estas bacterias y su resistencia? En este caso, en un ambiente que consideramos que no tiene tanta actividad antropogénica, ¿sí? Porque es una zona que no tiene actividad industrial y además tiene baja densidad poblacional. Entonces, comparándola con toda la zona norte, vamos a tener un muy buen modelo de contraste entre los dos tipos de ecosistemas para poder conocer la distribución de la resistencia a los antimicrobianos. Es una tesis doctoral que también se está desarrollando, apenas el estudiante está en tercer semestre, entonces estamos en proceso, ¿no? Y bueno, ya también estamos dando el salto a la parte hospitalaria. En esta otra tesis que es de maestría, estamos viendo el mismo grupo escape, pero ahora solamente en cepas de origen hospitalario, ¿sí? Aquí lo que queremos es ver el perfil de multiresistencia, ver genes marcadores de resistencia y con esto conocer cómo está la distribución de estos en las poblaciones, pero en este caso en un ambiente meramente hospitalario, ¿sí? Tenemos un biobanco ya listo
de aproximadamente 950 cepas. Insisto, todas de origen hospitalario, más o menos con la distribución que vemos ahí en el centro. Y de ahí vamos a hacerle enfoque al grupo escape. Y luego, en otra tesis, estamos conectando con la parte que conocemos como resistencia extrema. Es decir, cómo está la resistencia a los antibióticos que se conocen de última línea. Fíjese, los antibióticos de última línea tienen una cosa muy interesante. Siempre asociamos la resistencia a los antibióticos con un mal uso de los antibióticos porque se recetan mucho o se compran sin receta o las personas no se acaban su tratamiento completo. Pero en el caso de estos antibióticos que vemos aquí en la figura, por ejemplo, la vancomicina, la colistina, falta otro, por ejemplo, el Linezolid, la tigecyclina. Estos son antibióticos que no son de venta libre, solamente se aplican de manera intrahospitalaria, es decir, entonces ahí el paciente se acaba el tratamiento porque se lo acaba, y solamente están aplicados en casos muy específicos. Entonces, ninguno de los supuestos del mal uso de los antibióticos aplica para estos antibióticos. Y la parte preocupante, y realmente lo digo preocupante con mayúsculas, es que se está desarrollando resistencia a estos antibióticos. Particularmente la vancomicina, ya los aislados con resistencia a ella son más o menos comunes. El Linezolid, la tigecyclina y la colistina todavía funcionan bastante bien, pero ya hay presencia de resistencia a estos componentes, a estos antibióticos. E insisto, porque quiero ser ahí muy enfático en esto, son antibióticos de última línea. Una vez que un paciente ya no responde a estos antibióticos, entonces ya no hay nada que hacer contra esa infección. Por eso es bien, bien delicado porcentajes, aunque puedan considerarse bajos, por ejemplo, 1%, 2%, porque esta es una resistencia que está llegando a las bacterias hospitalarias, pero está llegando de una manera que no tenemos muy clara cómo, ¿sí? Porque la parte del uso irresponsable de los antibióticos no lo explica. Entonces, con esta tesis que vamos a trabajar sobre ese mismo biobanco, de alrededor de las 1000 cepas hospitalarias que tenemos, queremos saber eso, ¿no? ¿Qué distribución es la que tiene? ¿Sí? Y cuáles serían las posibles causas de que esa distribución esté presente. Entonces, todo eso respecto a bacteriología. Desde el punto de vista de la transferencia de la resistencia, hay otro elemento que nos interesa mucho que es el papel de los virus, particularmente el papel de los bacteriófagos, ¿sí? Los bacteriófagos son unos elementos fundamentales en la dinámica de las poblaciones bacterianas por la alta capacidad de infección que tienen de las bacterias y la destrucción que producen sobre ellas. Entonces, por ejemplo, los bacteriófagos son importantes desde el punto de vista de que no los conocemos todos, hay que conocer cuáles son los que están presentes. Algunos, inclusive son comensales y algunos tienen potencial patogénico y potencial de transferencia de resistencia de genes de antibióticos, ¿sí? Entonces, eso es lo que queremos ver. ¿Qué relación hay entre los bacteriófagos que están presentes en el medio ambiente y la resistencia que se está presentando en las bacterias en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque estos virus, como saltan entre una bacteria y otra, como sus mecanismos de replicación son poco eficientes, a veces mueven fragmentos del genoma de la bacteria y dentro de esos fragmentos mueven resistencia a los antibióticos. Entonces, ahorita también en una tesis que apenas está empezando, está en primer semestre, mediante análisis metagenómico queremos saber el impacto que tiene la distribución en la distribución de los genes de resistencia y qué variaciones puede haber en los diferentes cuerpos de agua respecto a los bacteriófagos. Entonces vamos a analizar cuerpos de agua para ver la presencia de genes de resistencia en las bacterias que están en esos cuerpos de agua y genes de resistencia que puedan estar presentes en los bacteriófagos que estén presentes en esos cuerpos de agua, para ver si hay una relación entre ellos. ¿Sí?
Entonces, este es el nombre de la tesis, ¿no? Análisis del impacto de la distribución de fagos en la resistencia bacteriana a los antibióticos mediante metagenómica comparada. Como les decía, esta apenas estamos comenzando. Entonces, como les comentaba al principio, todo el fenómeno de resistencia tiene un importante componente ambiental y ese componente ambiental es el que estamos tratando de abordar en nuestro laboratorio mediante el estudio de los diferentes nichos ecológicos a los cuales podemos tener acceso, ¿no? Básicamente ya tenemos un mapeo muy completo de Tamaulipas, toda la parte noreste, bueno, acá en el mapa, ¿no? Toda esta zona la tenemos cubierta y ahorita estamos ya llevamos un buen porcentaje del muestreo en la zona centro. De modo que todos los cuerpos de agua que están cruzando esta parte de Tamaulipas vamos a tener una idea muy precisa de las bacterias que están presentes y las características que estas bacterias tienen. Respecto a la resistencia de los antimicrobianos, los retos actuales son enormes. Fíjense, nuestro sentido común nos dice que para combatir la resistencia tendríamos que obtener nuevos agentes antimicrobianos, pero no es así, ¿sí? Básicamente lo que importa es el manejo racional de los antibióticos. O sea, los que ya tenemos, manejarlos de manera racional. Esto mediante vigilancia epidemiológica, como la que estamos haciendo en el laboratorio, un mejor tratamiento racional, ¿sí?, en los hospitales y una reducción del uso de los antibióticos en la producción de alimentos. Con estas tres cosas, lo voy aquí a encerrar, podemos atender de una manera muy eficaz el problema de resistencia, ¿sí? Y la obtención de nuevos agentes en realidad no es tan sencilla, es muy complicado. Y las únicas estrategias que han generado nuevos agentes antimicrobianos efectivos es variaciones puntuales de antibióticos que ya se conocen, o sea, por química orgánica, y muy limitadamente se han logrado obtener nuevos agentes químicos o estrategias de control biológico. Esas, si bien digamos que mediáticamente llaman mucho la atención, cada rato salen noticias de se descubre nueva sustancia antimicrobiana, no sé, en el fondo del mar. O se utilizaron fagos para el control de no sé qué tipo de infección. En realidad son casos muy puntuales que no van a representar una solución al problema de la resistencia a los antibióticos. Pues sí, literalmente a la crisis actual que está presentándose. Por ejemplo, nuevos agentes, les digo, no necesariamente es la respuesta, aunque obviamente hay que mantener la investigación sobre eso. El problema de los antibióticos es un problema actual, o sea, necesitamos soluciones ya. Un nuevo antibiótico puede tomar hasta 15 años para poderlo llevar al mercado, para poderlo aplicar a un paciente. Por eso les digo, si bien es importante esta línea de investigación, no es la que nos va a dar la solución al problema que ya tenemos en la actualidad. La actividad biológica antimicrobiana es relativamente común. Todos los organismos vivos tienen algún tipo de sustancias antimicrobianas. La podemos encontrar muy fácilmente en plantas, suelos, agua, en sales minerales, productos de insectos, productos de animales. Sin embargo, es muy difícil pasar de una actividad antimicrobiana a un agente quimioterapéutico, ¿sí? No es lo mismo. Y es donde está el reto, ¿no? Para poder llegar a que un extracto sea antimicrobiano o que es antimicrobiano, lo podamos considerar como un agente quimioterapéutico, debió haber pasado por todas las pruebas clínicas, debe estar disponible comercialmente, debe tener un costo razonable y debe haber un abasto razonable. Les voy a dar ejemplos. Ahorita, por ejemplo, tenemos antibióticos muy eficientes que básicamente barren con las poblaciones microbianas, pero son antibióticos escasos y muy caros. ¿Sí? Antibióticos que fácil te están costando 30,000 pesos, por ejemplo, ¿no? Entonces, los antibióticos están disponibles, pero si no están disponibles de una manera razonable, pues en realidad el impacto que tendrían sobre el problema de la resistencia pues sería muy bajo, ¿no? Entonces, con esto, bueno, pues quería darles un panorama general, ¿no?, de lo que estamos trabajando en el laboratorio, de cómo estamos abordando este problema de resistencia. Nuestro centro de investigación
como comentaba el doctor Iram, recibe estudiantes, podemos recibir estudiantes para tesis de pregrado, podemos recibir para servicio social y, por supuesto, para tesis de maestría en colaboración, las maestrías que ustedes tienen. O si estuvieran interesados, pues en la maestría que nosotros ofrecemos, que así se llama, Maestría en Ciencias en Biotecnología Genómica, y tenemos el doctorado en Red en Biotecnología, que es el Politécnico. Si quisieran saber más detalles de lo que hacemos, tenemos esta página de Facebook, que es del nombre del laboratorio, Laboratorio de Interacción Ambiente-Microorganismo. Ahí estamos poniendo información sobre lo que trabajamos en las tesis, es decir, información técnica. Y además tenemos una página de divulgación que se llama Cuaderno Politécnico de Microbiología, donde estamos haciendo divulgación constante sobre los temas actuales de microbiología. Ya ven que pues estos últimos años ha estado muy movido, ¿no? Toda la parte de micro. Actualmente ni se diga, tenemos en proceso la pandemia del H5N1 con la influenza aviar. Eh, Recientemente quizás escucharon los casos que hubo de meningitis en Durango. Recientemente hubo casos de rabia en Oaxaca, es decir, la parte de micro se está moviendo bastante. Entonces, en el cuaderno politécnico, ahí estamos normalmente poniendo información sobre el contexto de este tipo de noticias, ¿no? Cualquier contacto, pues a través del doctor Iram, tenemos un contacto muy cercano. Están los datos aquí en la diapositiva o en cualquiera de las páginas de Facebook. Por si alguien estuviera interesado, yo sé que Nuevo León tiene bastantes ofertas de posgrado, pero también sé que parte de los estudiantes que están allá, pues a veces son de origen de acá de Tamaulipas. Entonces, para que consideren que aquí también tenemos una oferta de estancia, tesis de licenciatura, posgrado y de colaboraciones, por supuesto, con la Autónoma de Nuevo León, que tenemos bastantes colaboraciones vigentes actuales. Entonces, si hubiera dudas o comentarios, adelante, me gustaría más escuchar qué dudas pudieran tener ustedes para tratar de complementar los comentarios. Gracias, Virgilio. Gracias Sí. por tu presentación. Está muy, muy interesante. Todo lo que tienes que explorar, toda esta biodiversidad todavía sumamente minable, ¿no? Sí. Todos los virus que puedes aislar ahí de las costas, ¿no? De las playas, comprender todas las bacterias estas que estás aislando, que apenas vas, pues, comenzando, ¿no? Rascándole apenas, sí. Apenas. Yo tengo un par de preguntas, Virgilio, permíteme, Sí. porque no alcanzo a leer. La primera de ellos, Virgilio, yo sé que ya suena como muy filosófico, pero ¿de dónde salen los genes de resistencia? Y te propongo dos opciones. Tienen un origen y entonces un origen y una función, y entonces la evolución hace que desempeñen la función de genes de resistencia a antibióticos. Esa es la primera. Te la repito, a lo mejor te Sí. lo dije muy reflejada. No, está bien, está bien. Ya existen los genes, pero evolucionan y entonces adquieren la función de resistencia a antibióticos. Y la segunda es, originalmente fueron creados por la naturaleza con este fin de resistir a los antibióticos. Sí, aquí recordemos. O es la que tú quieras, o es la que tú quieras. O sea, De yo no hecho, sé. las dos van juntas, ¿no? En el punto de vista de los nichos ecológicos, todos los microorganismos viven en una constante guerra química. Entonces, los microorganismos del suelo, por ejemplo, en las raíces de las plantas, en el suelo, en materia de descomposición, para poder asegurar su nicho ecológico, producen sustancias antimicrobianas, ¿sí? Recordemos, la misma penicilina, su origen es un hongo, ¿no? Es el famoso penicillium. Fácilmente 80% de los antibióticos que usamos son derivados de antibióticos producidos naturalmente por microorganismos dentro de esta guerra biológica, de esta guerra química que ellos tienen. Entonces, los genes de resistencia tienen una función biológica natural para equilibrarse las poblaciones entre ellos en los nichos ecológicos. El problema humano se ha dado
porque nosotros los hemos seleccionado. Y entonces estos genes se han concentrado en bacterias que son de importancia desde el punto de vista de salud. Por ejemplo, Klebsiella, Klebsiella pneumoniae, los genes de resistencia que adquirió, porque Klebsiella pneumoniae es un organismo oportunista, está perfectamente mapeado que vienen de una Klebsiella ambiental que crecía en la rizósfera de plantas, ¿sí? Entonces, los genes de resistencia existen de forma natural desde el punto de vista de un equilibrio ecológico de los microbios, pero en la intervención humana se han seleccionado y concentrado en nichos que no queremos que estén, por ejemplo, en el nicho hospitalario. Entonces ahora tenemos pseudomonas monstruosas, Klebsiellas monstruosas, que te matan de una septicemia en cuestión de días porque se han concentrado en los ambientes hospitalarios, ¿sí? Pero sí, los genes tenían una función natural, vamos a decir, propia. Y actualmente los genes, por la misma presión selectiva que les hemos dado, han variado mucho. Por ejemplo, de las beta-lactamasas de espectro extendido que les comenté hace un momento, existen más de 1500 variantes de genes de esos tipos. Es una locura, de cantidad de genes. Bueno, entonces, a partir de genes que estuvieron originalmente diseñados para la resistencia, estos han evolucionado y actualmente se han vuelto un problema. Un problema enorme. ¿Verdad? Sí. Ahí va ligada la segunda pregunta mía, Virgilio, antes de que empiecen los estudiantes. Sí. Y la pregunta es, ¿hay bacterias que se puedan utilizar para biorremediar la contaminación a antibióticos? Es una pregunta retrógrada, ¿no? O sea, como... No. Esa es una muy buena pregunta. Voy a destruir pistolas con balazos, ¿no? Una cosa así. De hecho, eso no lo mencioné porque lo estamos tratando por colaboración, pero vamos a decir, en un cuerpo de agua o en un ambiente podemos tener 3 tipos de contaminantes. El primer contaminante es la bacteria patógena. El segundo contaminante son los genes de resistencia a los antibióticos. Y el tercer contaminante que no mencioné es el antibiótico como tal. O sea, tenemos una contaminación química importante de antibióticos en el medio ambiente. Y aquí el gran problema es que son extremadamente resistentes a la degradación. Tanto a la degradación físico-química, son muy, muy estables, como a la degradación biológica. Son moléculas realmente muy, muy estables. Y entonces, por ejemplo, establecer un esquema de biorremediación dirigido contra, por ejemplo, grupos de antibióticos es muy complicado. O sea, al menos a lo que yo tengo ahorita presente, no tengo ninguno en mente. Probablemente se estén trabajando cosas, pero quedemos con la idea que son moléculas muy estables desde el punto de vista químico. Ya, ¿y existen otros tipos de microorganismos como hongos que puedan hacer biorremediación de antibióticos? Porque los antibióticos en medio ambiente, de verdad que sí es un problema real, Sí. ¿no? O lo que tú dices, lo que se batalla para biodegradarse de manera química. No existen hongos. No que yo sepa, probablemente sí, pero no que yo sepa. Aquí, por ejemplo, las plantas de tratamiento de agua lo que tratan de hacer es favorecer la oxidación de los compuestos, entre ellos los antibióticos, pero de los más resistentes a este tipo de tratamiento oxidativo son precisamente los antibióticos, ¿sí? Entonces, ese sí es un problema. El problema de bioacumulación que se está dando es muy considerable. Entonces, es bien común que estemos en constante contacto con residuos de antibióticos a partir del agua o a partir de alimentos o inclusive a partir de exposición ambiental por micropartículas suspendidas en el aire. Sí. Ya, y 2 preguntas de mi parte. Yo creo que esto debió de haber sido una charla entre tú y yo. Pues sí. Estos 2 omics que mencionaste, el resistoma y cosa que se mueve, ¿no? ¿Eso cómo lo hace? Bueno, el resistoma lo definimos como el total de elementos genéticos, no solo genes, sino elementos genéticos que están asociados a la resistencia microbiana. Por conveniencia, normalmente los agrupamos a una familia de antibióticos. Por ejemplo, hablamos del resistoma a las tetraciclinas, resistoma a los beta-lactámicos, etcétera, ¿no?
Y el mobiloma son los elementos genéticos asociados que permiten la movilización de estos genes, particularmente los fagos, que ya los empezamos a abordar, pero están las secuencias de inserción, los transposones, los plásmidos. Entonces, cuando estudiamos un grupo bacteriano, nos interesa saber qué conjunto de genes tiene y si ese conjunto de genes está asociado a elementos genéticos que pueden moverse. Y entonces a ver el equilibrio o la relación entre resistoma, o sea, el conjunto de elementos que le dan genéticos, ¿verdad? Que le dan resistencia a la bacteria, y el moviloma, ya ves que a todo le ponen oma, ¿no? Que es el conjunto de elementos que permiten la movilización de estos componentes genéticos. ¿Y esto lo haces por secuenciación de nueva generación? Tiene que ser secuenciación masiva, pero más importante, digamos, esa es la primera etapa. Lo más importante es el análisis bioinformático y ahí es donde están las limitaciones, porque quedas limitado a lo que está disponible en las bases de datos. Entonces, ahorita, por definición, todos los resistomas y movilomas son parciales. A medida que las bases de datos se van depurando y van aumentando su cantidad de entradas, pues te van dando más información. Virgilio, ¿y actualmente estás en la posibilidad de transformar bacterias de vida libre? O sea, que meterle un plásmido a una bacteria de vida libre no E. coli. No. Normalmente No. son muy resistentes a eso. No, o sea, digamos que por las buenas, no. O sea, si lo haces, normalmente la bacteria se muere. Pero una parte de lo que estudiamos es precisamente la capacidad de conjugación que tienen las bacterias entre sí. Porque mediante el mecanismo de conjugación, ahí sí pueden transferirse entre ellas elementos genéticos móviles, a diferencia de la transformación, que es un poco más agresiva. Entonces, la adquisición de elementos por transformación en el medio ambiente es muy baja. En el laboratorio nosotros las obligamos a que reciban el material genético por transformación, pero pues tú lo sabes, con una eficiencia muy baja, inclusive en el laboratorio. Entonces, en el medio ambiente, el mecanismo de transferencia de genes es por fagos o por conjugación. Ese es el más común. Y esos también los estudiamos. Bueno, el de fagos, como les digo, estamos empezando, pero el de conjugación sí lo hemos estudiado. Nomás que ahorita por cuestiones de tiempo, pues ya no di más detalles. También tú eres un experto en tuberculosis. Esta es una bacteria intracelular. Ajá. ¿Hay alguna manera de hacer infección de células in vitro? ¿Pero infección en qué sentido? Infectar una línea celular con Ah, sí. tuberculosis. No, sí, ¿Sí? sí. Están los modelos de prueba específicamente sobre macrófagos. Y, por ejemplo, ahí puedes hacer pruebas funcionales para ver capacidad infectiva o alteración de la capacidad infectiva. Sí. Sí, sí, sí. Son esquemas más o menos estándar. O sea, básicamente tú tienes tu hipótesis, la estás probando, un componente, no sé, una modificación génica, y está el modelo para poder hacer la prueba en in vitro y ver qué comportamiento tiene la micobacteria respecto a la modificación que tú estás usando. Sí, esa es una herramienta más o menos, vamos a decir, cotidiana. Sí. Ahora sí le doy la palabra a los estudiantes. A ver. Prendan la cámara para ver el salón, hombre. O están en celular. Son capaces que están en celular, ¿verdad? No, aquí estamos, muchachos. Ok. Ahí está. Dale, está. Ahí. Bueno, pues yo primero. Bueno, Primero que nada, pues muchas gracias por la conferencia, estuvo muy padre. Y creo que lo primero que yo le quería preguntar, es que tengo 3 preguntas, pero ahí las ando organizando en mi cabeza. La primera era relacionada a los hongos, si tenía más que nada una línea o alguna perspectiva sobre los hongos también resistentes que se encuentran en el ambiente de importancia agrícola y también de importancia médica. O sea, ¿qué perspectivas puede tener de eso? ¿Qué datos son relevantes? ahorita lo que estamos explorando para una nueva tesis es ver la vigilancia de Candida auris, particularmente. Porque ya se está detectando o se está reportando que tiene un componente ambiental.
Entonces queremos estar organizando una tesis, pero apenas la estamos definiendo, para ver la distribución en las cándidas, de la Cándida auris, y ver, por ejemplo, si tiene presencia en aguas residuales. Pero eso apenas está, digamos, se está cocinando, ¿no? Pero sí, de parte de hongos hemos estudiado, por ejemplo, Cryptococcus neoforma, lo hemos estudiado muy, muy a detalle. Y hemos estudiado algunos ambientales patógenos como Aspergillus, ay, se llama, Alternaria y cándidas. Pero en particular ahorita, pues Candida auris es la que está tomando también una importancia muy crítica, particularmente por el aspecto de multiresistencia. Nada más que en este caso, pues a los antifúngicos. Ujú. Sí, es que, por ejemplo, en el documento de la Organización Mundial de la Salud estaba Fusarium como de importancia potente y por eso me llamaba la atención. Y luego la segunda pregunta era sobre, no sé si ya me ando inventando terapias, pero según yo existía la terapia de fagos. Sí. Si es muy difícil aprobar antibióticos, ¿cuáles son las perspectivas entonces con la terapia de fagos o cuál es la posibilidad de llegar a aplicarla realmente? La terapia de fagos es una buena promesa por el momento. Los casos de éxito que ha habido son limitados, pero son los que son más mediáticos. Aquí tienes varios retos. Te voy a decir 3 que se me ocurren. El primero es que los fagos son específicos de cepa. O sea, no hay un fago contra E. coli, sino hay múltiples fagos contra múltiples cepas de E. coli. Entonces, para empezar, tendrías que tener un cóctel de fagos, no un solo fago. Y sería específico para un solo tipo de infección o para bacterias muy emparentadas, por ejemplo, enterobacterias, etc. El segundo reto que tienes es que el fago, a diferencia de un antibiótico, tiene que ir activo, ¿sí? Tiene que ser un elemento o que ya va empaquetado en su forma viral y tiene que llegar de manera activa a su zona de acción, ¿sí? Y eso nos lleva al tercer problema. ¿Cómo lo haces que llegue a la zona de acción? Imagínate que tienes un paciente con una neumonía en un área de cuidados intensivos, pues ¿cómo le metes el fago, no? O sea, normalmente los casos de éxito, el que anda mucho es una pseudomonas resistente, pero fue un paciente que tenía una peritonitis. Entonces el paciente por cirugía lo abrieron y directamente le pusieron la suspensión de fago sobre la herida y efectivamente ahí sí pudo matar a la bacteria muy eficientemente. Pero si pensamos, por ejemplo, en una enfermedad de una infección del sistema nervioso central, pues ahí el reto es cómo hacer que llegue. Ahora, estos retos no son imposibles, pero por el momento la terapia de fagos no es una respuesta a la crisis de antibióticos, por estas razones. Okay. Ujú. Sí, la última. Juntan todos los datos de todas las muestras. ¿Cuáles son sus metodologías o si tienen alguna división de análisis de datos como conciencia de datos, o sea, bioinformática enfocada al análisis de todos los datos de evidencia de vigilancia epidemiológica que tienen? No, en este caso, desafortunadamente quizás una deficiencia que tenemos. Estamos muy limitados a las bases de datos que ya están disponibles. Pero hay bases de datos muy completas. Por ejemplo, hay bases de datos para identificación de fagos, para identificación de los sistemas CRISPR, para los genes, para los elementos genéticos móviles. Entonces, como la herramienta ya está, no nos hemos enfocado tanto a moverle a la herramienta, sino a usar las que ya están disponibles. Pero, por ejemplo, no lo mencioné, pero en un estudio que hicimos sobre Staphylococcus aureus, encontramos los sistemas CRISPR dentro del estafilococo. Y dentro del sistema CRISPR ya había memoria genética para fagos que se están planteando para terapia. Es decir, los estafilococos silvestres ya tenían en su memoria genética la capacidad de reconocer fagos, de modo que si llegan los va a destruir. Y son fagos que nosotros actualmente estamos pensando que podrían servir como terapia. O sea, las bacterias van mucho más adelante de lo que pensamos. Bueno, esa información la sacamos a partir de análisis de las secuencias curadas con las bases de datos. Pero así, ciencia de datos como tal, no, eso no lo estamos desarrollando. Okay.
Y ya era todo. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Tengo una pregunta. Cámbiate aquí para que. Una más, Virgilio, nada más que. Sí, sí. Pues de nuevo, muchísimas gracias también por la exposición. Lo que es la frontera de la ciencia, ¿verdad? Y bueno, a mí me llamó mucho la atención, no sé si me equivoco, pero en la industria cárnica es donde presentaba Sí. también uno de los mayores, no sé si decir índices o cantidades de estas poblaciones de bacterias multidrogoresistentes. Sí. Entonces me surgió la duda que no sé si aquí en este país no sea suficiente el trabajo de, me imagino que de Semarnat o de Cofepris, bueno, Cofepris no, ¿verdad? Pero no sé si haya algún control legal o alguna autoridad que administre pues, este uso de antibióticos en la industria cárnica, ¿verdad? O se maneja Sí. de forma libre. Sí, sí está regulado, o sea, sí tenemos la norma oficial que regula, pero desafortunadamente a nivel de campo, pues no se da, ¿no? Y no solamente bueno, nosotros porque hemos estudiado en los cárnicos, pero también en la agricultura se usa mucho antibiótico. Entonces, la presión selectiva que estamos haciendo por producción de alimentos es muy alta. En el caso de los animales, normalmente ya va en el formulado del alimento, va un componente de antibiótico y a veces inclusive de manera profiláctica se agrega. Entonces, sí, si bien, digamos, el control en la legislación existe, al parecer a nivel de campo el control no es muy bueno. Y eso es lo que estamos viendo pues, en los perfiles de resistencia. Se Sí. pudiera decir, en otras palabras, que hay malas prácticas de Sí. manejo de... Sí. Otra de las razones es que, por ejemplo, el antibiótico produce una cierta disfunción renal y entonces esto hace que se acumulen líquidos en el tejido del animal y por lo tanto la carne pesa más. Es el clásico pollo que hemos visto, ¿no? A veces en el supermercado, que es la piezota de pollo, ¿no? Gigantesca. Y ya cuando la estás cociendo suelta bastante agua. Y dices, pues, ¿por qué soltó tanta agua si no estaba congelado? Es que es agua que venía atrapada en el tejido. Porque había una presión, desde el punto de vista de electrolitos, que obligó al animal a acumular agua. Y en el global el animal pesa más y por lo tanto, pues económicamente te conviene más. O sea, hay bastantes cosas ahí de fondo, ¿no? Que es muy difícil poder hacer el control efectivo. Me imagino que también como en los jamones, vaya, que ahí se vende mucha, yo le digo agua, como gato por liebre, aquí sería agua por carne, ¿no? Pues sí, el jamón ya, digamos, tendría otro comportamiento, pero lo que son las carnes, vamos a decir, en su estado fresco, sí tienen mucho ese problema, ¿no? Lo que es la carne de res, carne de cerdo y carne de pollo. No, sí es muy común que se reduzca mucho a la hora de la cocción. Se reduce ¿verdad? mucho. Y no sé si, bueno, a mí me interesa mucho el área de las plantas y en un principio usted mencionó algo sobre los microorganismos presentes en la agricultura y a mí me surgió una duda, no sé si ya hay estudios sobre bacterias que cumplan la función de tipo micorrizas, que puedan... Sí, de hecho, eso está muy mapeado. Pero, por ejemplo, en este caso, en el campo, lo que se trata es ver en tu zona geográfica cuáles son las bacterias que están más adaptadas a tu ambiente. Y de esas, cuáles son potencialmente más activas para ayudar a la proliferación del crecimiento vegetal. ¿Sí? Sin embargo, así como que nuevas bacterias no se descubren tan fácil, sino son las mismas, pero con capacidad de adaptación a cada zona geográfica. Ok, muchas gracias. Y pues bueno, tenía una última, pero pues es como que también muy redundante. A ver. La pregunta es, ¿el mecanismo de resistencia es adquirido por plásmidos o elementos móviles? Y si sí, ¿es la mayoría de los casos? Depende del tipo de bacteria. En algunas bacterias, por ejemplo, las micobacterias, que ahorita se mencionó, los mecanismos de resistencia se adquieren por mutación, la mutación intrínseca de la bacteria.
En otras bacterias, por ejemplo, en las enterobacterias, las resistencias es más común adquirirla de manera horizontal, es decir, por transferencia de elementos genéticos móviles, ya sea por plásmidos o por virus. Entonces, en este caso, la respuesta depende mucho del grupo bacteriano que estés estudiando. No, ok. Hay diferentes posibilidades. No, pues muchísimas gracias. Ujú. Muchas gracias, Virgilio. No sé si quieras compartirnos nuevamente dónde te pueden buscar, dónde te pueden contactar, dónde pueden ver tus artículos o cómo buscar tus artículos, etcétera, Virgilio. Sí, ya no está compartida. Está compartida la pantalla, me parece. Ahorita te vemos nada más a ti, ya quitaste las diapos. Ah, ya. Déjame ver. Ah, ya, sí. Pensé que todavía estaba compartido. Como les decía, en las dos páginas Facebook, pues es lo más fácil. Aquí está mi correo oficial, el del Politécnico y el institucional, ¿verdad? Y pues ahí es donde movemos la mayor cantidad de información. Entonces, si quieren estar al tanto de las noticias de microbiología, pues vayan al Cuaderno Politécnico y denle like, ¿no? Y si tienen curiosidad de qué trabajamos en el laboratorio, pues en la página también de Facebook, ahí cuidamos de poner solamente información técnica. Sí, no ponemos más cosas, ¿no? E insisto, si alguien llegara a estar interesado en algo de lo que ofrecemos, pues pónganse en contacto y podemos platicarlo para ver opciones más concretas. Ya está. Muchísimas gracias, Virgilio, Muy nuevamente. bien. Y te No, mando pues un gracias chat. por la invitación. Gracias. Ok, Te mando un chat, si quieres, ahorita lo atiendes. bueno, entonces Saludos. pues muchas gracias y estaremos después en contacto. Hasta luego.